Gracias nuevamente por esta oportunidad y por compartir con nosotros tu experiencia en comunicación intercultural y los trabajos que vienes realizando sobre la demanda de los pueblos indígenas en América Latina y particularmente allá en Colombia. Quizás iniciar con esta pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre el tratamiento que la comunicación hegemónica da a los temas de pueblos originarios, género e interculturalidad? Sí, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a IDECA por la invitación a participar de este diálogo de saberes, de conocimientos y sobre todo de desafíos entre pueblos y procesos. Entonces agradezco mucho que me permitan poner un poquito de una palabra pequeñita que está tejida y arraigada a una experiencia y una lucha concreta que es aquí desde el vientre de la madre tierra, ¿no? El Cauca. Entonces, para responder a esta primera pregunta, lo primero que considero importante tener en cuenta es precisar cuando hablamos de comunicación hegemónica a qué nos referimos. Por ejemplo, acá desde la experiencia, nosotros con varios compañeras y compañeros hicimos parte, parimos, gestamos lo que se llamó el tejido de comunicación y de relaciones externas para la verdad y la vida. Entonces era clave el nombre, para la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque tenía que ser no solamente contestataria, sino salirle al paso a la comunicación hegemónica, porque la comunicación hegemónica, como la hemos entendido, es para la mentira y para la muerte. O sea, una comunicación que lo que hace es alimentar, crear sistemáticamente categorías, conceptos y realidades que le sirven al sistema, que le sirven al modelo de acumulación, que le sirven al capitalismo, que le sirven a las transnacionales, que le sirven a la codicia, que le sirven a la continua colonización, a la continua conquista. Entonces, comunicación hegemónica nos hace referencia a todo ese sistema que distrae, que entretiene, que captura imaginarios para ponernos a hacer lo que le conviene al sistema. Entonces, en ese contexto de una comunicación hegemónica, monocultural, que responde a unos intereses transnacionales, económicos puntuales en un contexto dado, obviamente cuando hace referencia, cuando trata temas, por ejemplo, como los pueblos originarios, no va a ser para hablar bien o menos, para analizar realidades concretas que afectan a los pueblos originarios. En nuestra experiencia y lo que hemos visto en América Latina, la mayoría de medios de comunicación hegemónicos, cuando se refieren a pueblos indígenas, lo hacen, uno, para señalarlos casi siempre como atrasados, todavía como incipientes, como incivilizados, como gente que vive en las montañas, que no tiene educación, que no tiene salud, que no tiene medios de comunicación. Entonces, gente, pueblos atrasados que necesitan la ayuda, la tutela, el amparo de alguien, una institución, una ONG, el gobierno, el Estado. Entonces, casi siempre es supeditándonos a la ayuda, a que necesitamos quien nos acompañe, quien nos oriente, porque somos unos pobres indefensos, incivilizados, que no tenemos ni siquiera una forma de pensar que le sirva al desarrollo y el progreso, que es lo que promueven los medios de comunicación hegemónicos. De un lado eso. De otro lado, cuando los pueblos originarios se levantan frente a este sistema hegemónico, frente a las transnacionales, entonces el tratamiento que dan los medios de comunicación es tildarnos de terroristas. Seguramente allá también pasa. Cuando un pueblo se levanta en contra de la minera, de la hidroeléctrica, de los monocultivos, del fracking, de todo lo que mata a la madre tierra junto con las hijas y los hijos, pues es que son terroristas. Son los indígenas o los pueblos originarios son terroristas porque defienden hasta con su vida el territorio. Entonces ustedes ven los titulares que la gente que está en contra de los proyectos o megaproyectos de las transnacionales están infiltrados por grupos armados, que es lo que permanentemente dicen. Por ejemplo, acá siempre nos dijeron, cada vez que nos levantamos o movilizamos, dijeron que estábamos infiltrados por las FARC. Ahora, como ya están en negociaciones con las FARC, ahora dicen, por ejemplo, cuando los compañeros se levantan en contra de los monocultivos de caña, dicen que están infiltrados es por el ELN o por fuerzas oscuras. Entonces siempre la comunicación hegemónica lo que está es legitimando
frente a la opinión pública agresiones contra los pueblos originarios que se levantan en contra de estas políticas neoliberales, de estas políticas de muerte, de estos proyectos que dañan, destruyen y afectan a la madre tierra y por consecuencia a las hijas y a los hijos de ellos. Entonces siempre es un tratamiento de terrorista, de gente ignorante, de gente incivilizada y de gente que necesitaría ayuda. En los términos de género, particularmente los medios de comunicación, como ahora está de moda, así como la interculturalidad, entonces es un término que está muy de moda. Y lo que hacen los medios de comunicación hegemónicos es promover las agendas que Naciones Unidas financian para proyectos concretos. Entonces ahora está muy de moda hacer talleres de género, de liderazgo, de participación política con compañeras en los territorios. Entonces es como afianzando una visión patriarcal, como si el poder solamente estuviera en esos espacios politiqueros que crea y que de cierta manera el mismo Estado, el mismo sistema impone las relaciones y las reglas del juego. Entonces, lo que hacen estos medios de comunicación, esta comunicación hegemónica, es promover agendas externas que también son financiadas por las transnacionales para introducir en los territorios una forma de pensar o de plantearse frente a un concepto. Entonces, por ejemplo, frente a género, casi siempre lo que se trabaja con género, lo que decía, es una participación politiquera para promover que la mujer ocupe los puestos en donde se debe estar, digamos, para disputar el poder con estos hombres patriarcales. Y en términos de interculturalidad también se desvirtúa, ¿no? Entonces está muy de moda también la interculturalidad. La promueven en las universidades, la promueven en las ONGs y a nombre de la interculturalidad, que se supone que es, digamos, ese diálogo entre culturas, ese diálogo entre cosmovisiones, este diálogo entre visiones originarias, sean indígenas o no, para, digamos, afianzar las luchas en los territorios. En realidad lo que se dice, por ejemplo, aquí, se ha puesto muy de moda la interculturalidad y está en los proyectos educativos comunitarios y en los proyectos de comunicación que se hacen ahora más institucionales. Pero cuando uno mira, digamos, esos pénsul, cuando dicen, no, es que tiene que haber interculturalidad, entonces la compañera, el compañero que van a estudiar tienen que manejar el computador, tienen que manejar sistemas, o sea, como que en realidad la interculturalidad en la práctica de los que financian, sean procesos de comunicación o de educación, es que nosotros como indígenas aprendamos lo de la cultura hegemónica. ¿Para qué? Para que nos puedan incluir y podamos ir a trabajar en las fábricas, ir a la universidad y hacer lo que hace el blanco. Pero se desvirtúan en realidad los conceptos y las prácticas concretas que hay de pueblos originarios sobre género, sobre matriarcado, sobre la lucha y el cuidado de las mujeres, o sobre un tejido en realidad de pueblos y procesos y culturas que defiendan la vida. Entonces, lo que hace la comunicación hegemónica en realidad es fortalecer, revitalizar conceptos que le convienen al sistema para dominarnos, para asimilarnos y para incluirnos a la monocultura que ellos nos imponen. Y también para eso nos tienen que tildar de terroristas, desadaptados, de incivilizados y todos estos conceptos, ¿no? Entonces, esa sería como la primera parte. No sé si queda claro más o menos desde un poco de la experiencia esto que los medios desvirtúan o nos imponen para confundirnos y cooptar nuestras formas de ser desde los territorios. ¿Podrías narrarnos las lecciones aprendidas de tu experiencia como comunicadora comprometida con los pueblos originarios y buscando siempre ese diálogo intercultural? Sí, mira, por lo menos yo pienso que 3 lecciones aprendidas desde la experiencia colectiva permanentemente, no yo como persona, no mi compañera como persona, aunque somos individuos concretos, pero sobre todo, digamos, lo primero que aprendimos es que la palabra no tiene dueños y que la palabra es colectiva y que todo lo que nosotras y nosotros tejemos para informar, ya sea a través de video, de internet. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros, los temas críticos y de fondo que abordábamos desde la asamblea, es nuestra, digamos, máxima autoridad, aunque ahora está un poco, digamos, debilitada, viene de una palabra colectiva, de una búsqueda permanente de nombrarse
frente a lo que está pasando en un territorio. Entonces, como que una de las primeras lecciones aprendidas es que la palabra no tiene dueños y que todo lo que escribimos, narramos, decimos es colectivo. Por eso durante el tiempo que hicimos parte del tejido, la mayoría de textos editoriales, reportajes, lo que saliera, documentales, casi nunca tenía un autor individual. Vilma Almendra, Dora Muñoz, Constanza Cuetia, Mauricio Acosta, Manuel Rosenthal, no. Siempre firmábamos tejido de comunicación para la verdad y la vida. Y esa lección aprendida obedecía a dos situaciones. Una, reiterando la colectividad. El camino de la palabra permanentemente se teje desde las comunidades, con las comunidades y para las comunidades, y para informar y para decir algo que nos duele o tener un posicionamiento político frente al tema que sea o frente a la situación que sea, de un lado. Y de otro también, porque así como sucede en Perú contra la gente que resiste a Conga, contra la gente del Espinar que se opone a la minería, pues acá también cuando los pueblos y procesos se levantaban frente a los proyectos de muerte, pues habían amenazas permanentes, habían asesinatos, habían señalamientos. Entonces, además de tener como principio que la palabra es colectiva, también una manera estratégica de no exponernos era poner una firma colectiva. Entonces, es una de las primeras lecciones que aprendimos. Dos, una lección aprendida desde los pueblos indígenas, desde la experiencia de comunicación, es que la comunicación que hacemos dentro y fuera del territorio tiene que ser una comunicación movilizadora y concientizadora. Es decir, hablamos, por ejemplo, de 4 verbos permanentes que estaban vivos en lo que hacíamos. Entonces decíamos, una era informar, 2, reflexionar, 3, decidir y 4, actuar. Informar, reflexionar, decidir y actuar. O sea que todo lo que tejíamos desde comunicación dentro y fuera del territorio era para informar, no solamente hacia afuera lo que nos estaba pasando, sino en estos diálogos entre culturas, pueblos y luchas, era que acá en el territorio también la gente se diera cuenta de qué estaba pasando con los zapatistas desde México, con los mapuches desde el Gualmapu, con los compañeros que resisten o defienden el agua desde Tesalónica en Grecia. O sea, como que informarnos, o sea, sacar la información que nosotros decidimos colectivamente que debe salir y debe darse a conocer, y entrar esa información concreta de otros pueblos y luchas del mundo para formarnos, informarnos colectivamente desde las bases. No solamente es que los líderes y las lideresas son los que deben tener un bonito discurso y conocer lo que está pasando en el mundo, no, era una tarea concreta que cada quien, cada mujer, cada hombre, cada joven, cada niño, cada anciano de nuestros territorios estuviera informado permanentemente. Y ese tipo de información nos servía para reflexionar. Entonces, ¿cómo reflexionamos? En el centro el vientre de la discusión en la comunidad es la asamblea. Entonces, en las asambleas, cuando la comunidad iba, entonces tenía la capacidad de analizar lo que les estaba pasando: conflicto armado, minería, monocultivos, actores armados que están en el territorio, pero entendían que eso que pasaba no era solamente en el Cauca o Colombia, porque somos NASA, sino que eso mismo estaba pasando en otros lugares, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. O sea, cómo tener esa capacidad, esa información local tejida a la global, nos permitirá reflexionar colectivamente, reflexionar en la asamblea, reflexionar en las mingas, reflexionar en todos los espacios de diálogo y debate para decidir. Entonces, ¿decidir qué? ¿Frente a qué? Entonces, por ejemplo, teníamos una asamblea concreta para decidir sobre la privatización del agua. Entonces la comunidad tenía la información, la reflexión para tomar una decisión concreta. ¿Cómo vamos a defender el agua? Porque hay transnacionales como Vivendi, Aguas de Barcelona y otras que la quieren tomar en concesión por 30, 40 años y hacer de ella negocio y mercantilizarla. Entonces las comunidades informadas de lo que pasaba en su territorio, a sus alrededores, pero también de los problemas globales, tenían una capacidad concreta de decidir desde la comunidad y actuar. Entonces, ¿cuál era la acción concreta que íbamos a hacer?
frente al agua, recoger firmas para que sea un derecho de la vida, o ir a hacer una movilización, o ir a hacer conversatorios con los compañeros afros, con los compañeros campesinos, con las luchas de los estudiantes, de los sindicatos. Entonces, como que esa segunda lección aprendida era informar, reflexionar, decidir y actuar. Una comunicación desde la tierra que se teja a los pueblos que están luchando nos debe permitir estar en movimiento y decidiendo consecuentemente para defender el territorio. No nos debe servir para estar solamente entretenidos y actuar frente a problemas coyunturales, sino también ver la coyuntura, pero también permitir decidir en el largo aliento. Entonces, como que esas dos particularmente nos parecen que es lo que nos arroja la experiencia acá como digamos, como lucha y como comunicación, que alimentaba permanentemente, para ir a la tercera, el diálogo intercultural, como lo nombramos nosotros, el tejido de resistencias entre culturas para defender nuestros planes de vida frente al proyecto de muerte. Entonces ahí venía el tejido con otros pueblos y procesos. Entonces, como desde comunicación, y cuando me refiero a comunicación, no solamente me refiero a radio, a internet, a video, a prensa, sino a los espacios propios de comunicación como la asamblea, como la minga, como los congresos, como los espacios permanentes de discusión y diálogo, como a través de ambos, de medios propios y apropiados, nos tejíamos a los dolores, a los sentires, a las alegrías de otros pueblos y procesos, frente a temas concretos y de fondo. Entonces, particularmente creo que son esas tres, son muchas más, pero como el tiempo es corto, creo que son esas tres concretas que nos sirven para dos cosas. Uno, afianzar, revitalizar, querer entender y saber quiénes somos desde el territorio frente al proyecto de muerte, y tejernos a otros pueblos, a otras cosmovisiones, a otras acciones para defender la madre tierra, ¿no? Particularmente y colectivamente. En el país, dentro de los medios de comunicación a nivel estatal, es una agenda el tema indígena, las demandas de la población indígena en el país. No sé si en Colombia sucede de la misma manera, pero los pueblos indígenas vemos que el diálogo intercultural en sí es muy débil, ¿no? Muchos pueblos indígenas, por ejemplo, dicen, estamos en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, pero no hay diálogo intercultural pleno. En ese sentido, ¿qué recomendaciones darías para ejercer una comunicación con diálogo intercultural? Claro, ese es un desafío concreto que tenemos precisamente por lo que acabas de nombrar, ¿no? Yo creo que en todo Abya-Yala los mínimos que se han ganado, digamos, en cuestiones de al menos proyectos de ley o propuestas concretas desde comunicación con los pueblos indígenas, no ha sido porque el gobierno los haya querido dar, sino porque ha habido una lucha, han habido muertos, han habido movilizaciones. Acá el ejemplo concreto es, por ejemplo, en el Cauca, los pueblos indígenas de acá han sido los que han tenido las grandes y mayores movilizaciones en la década del 2000, ahora están un poco debilitados por diferentes estrategias de cooptación y captura y de asimilación y de inclusión social, ¿no? Pero acá cuando se daban las peleas grandes, con movilizaciones, acciones de hecho y propuestas concretas, pues finalmente el gobierno se veía obligado a sentarse, pero desafortunadamente, aunque se ganaba después de la lucha, lo que pasaba después es que, por ejemplo, con la política de comunicación, yo hice parte del equipo asesor de la política de comunicación que se estuvo trabajando acá 2012, 2013, no sé ahora cómo está porque me salí, pero me salí precisamente por dos cosas. Una es que cuando se logra eso por la lucha del pueblo y la reivindicación y la lucha particular, el sistema se aprovecha de eso, entonces terminan queriendo apoyar una política de comunicación, pero no que responda a los principios y fundamentos de lo que es y debería ser la comunicación indígena arraigada al territorio según el contexto de que se está viviendo, sino que quieren es una comunicación que sea más propagandista, más institucionalista, una comunicación que solamente permita la entrada masiva de tecnologías, porque eso es interculturalidad, es lo que dicen. Si queremos aplicar la interculturalidad y queremos hacer lo
lo que hace el blanco, entonces necesitamos mucha inyección de tecnología para que nuestros jóvenes aprendan a manejar todo esto. Y entonces se queda solamente en un discurso, pero en realidad nos están queriendo someter, capturar y subordinar a las políticas que ellos imponen y a lo que le conviene a las transnacionales para vender más tecnología y para tenerlos entretenidos. Entonces no funciona muy bien. Lo que yo, en nombre de la experiencia colectiva, que nos parece vital, por ejemplo, 3 cosas puntuales para tener en cuenta, son desafíos, pero son 3 cosas puntuales. Por ejemplo, algo acá que nombramos en el 2009, cuando estábamos hablando de comunicación y sobre todo de las tecnologías de información y comunicación, decíamos, esta es una cita textual, decía, nosotros no centramos nuestra atención en los medios tecnológicos, que no desconocemos y por el contrario acogemos, sino en la fuerza y la riqueza de los saberes culturales, de los sentidos comunitarios, de los rituales y de los diversos eventos en los que se expresa la alegría de vivir y desde donde nace la resistencia para seguir viviendo. Por lo tanto, articulamos tanto medios apropiados, radio, internet, impresos, videos, muchos más, como formas de comunicación comunitarias propias, la asamblea, la minga, el congreso, los diálogos permanentes, el trueque, que permitan a los cabildos, a nuestras autoridades tradicionales, hacer un trabajo complementario para informar, reflexionar, decidir y actuar en un ejercicio de democracia y autonomía. Entonces, si estamos hablando de diálogos interculturales que fortalezcan nuestras visiones, cosmovisiones y todo lo que los fundamentos que nos han permitido estar aquí pese a 500 y tantos años de conquista y colonización, entonces, ¿cómo esos saberes y esas apuestas que no son perfectas, que no se deben fetichizar, pero que en concreto han aportado a la existencia y al cuidado de la vida, cómo dialogan con saberes, prácticas y haceres concretos de otros pueblos? Por ejemplo, las resistencias y autonomías que son desafíos de los campesinos, las luchas concretas de los pueblos negros, o sea, cómo entre pueblos y procesos, desde nuestras diferentes demandas y reivindicaciones, nos tejemos para defender la madre tierra, para obligarnos a encontrar nuestro cordón umbilical que está sembrado en la madre tierra, independiente de lo que seamos. Entonces nos parece que esos diálogos son vitales entre pueblos y procesos. Y lo otro es importante, es entender cotidianamente, permanentemente, este sistema de muerte, este proyecto de muerte que nosotros nombramos, ¿no?, como capitalista, racista y patriarcal, porque muchas veces nos quedamos en que como que solamente el racismo, el patriarcado y todo este sistema de acumulación viniera de afuera, y claro, viene desde afuera también, pero cómo saber y entender que también eso está interiorizado en nuestras comunidades, que no somos perfectos, que tenemos una cantidad de contradicciones que tenemos que abordar, que como también el patriarcado se expresa no solamente en una relación entre hombres y mujeres de sometimiento y dominación, sino en sometimiento, dominación y jerarquías que existen en nuestros territorios que subordinan las decisiones y necesidades colectivas a las de un individuo o un personaje que termina tomando decisiones por encima de nuestra máxima autoridad. Entonces, como que para propiciar estos diálogos desde lo intercultural, que debería ser eso, no el sometimiento o no la asimilación o no la inclusión social que nos quieren imponer a nombre de este concepto, es reconocer contradicciones que tenemos con el sistema, con todo lo que nos oprime y nos domina dentro, porque también tenemos colonialismos y enemigos internos, como habla Silvia Rivera Fusicanqui. Y el último, que me parece importante como una recomendación para alimentar la comunicación propia o la comunicación de la madre tierra o la comunicación de los pueblos indígenas frente a la comunicación de la mentira y de la muerte, a la comunicación hegemónica, es que el centro de las discusiones y de la lucha tiene que ser la vida, o sea, permanentemente, a pesar de que hay guerra, a pesar de que hay hidroeléctricas, a pesar de que hay proyectos de muerte, a pesar de que hay una cantidad de estrategias de cooptación y dominación que están aquí y ahora, que a veces no entendemos,
cómo poner en el centro el cuidado de la vida, el cuidado de los territorios, el cuidado de esas relaciones más circulares, no patriarcales, el cuidado de la autoorganización, el cuidado de las autonomías, pero no autonomías en discurso que le sirvan al sistema, sino autonomías en realidad que nos desafíen hasta lo que decimos y pensamos desde nuestros pequeños, digamos, lugares de enunciación. Entonces, como que eso sería en síntesis, y tratando de nombrar que esto que, como decía al inicio, esto que yo estoy compartiendo aquí, que se ha vuelto palabra, la acción ya tiene muy poca, es el resultado de una lucha colectiva, de una lucha permanente, histórica, y de pueblos y procesos que aterrizaban y nombrábamos, digamos, en la década del 2000, finales del 2013, como tejido de comunicación para la verdad y la vida, pero que actualmente esas relaciones patriarcales, que no solamente vienen desde afuera, sino que se han, digamos, expresado también muy finamente desde adentro, logran desactivar o logran destejer algo que nombra la contradicción y que nombra ponernos el espejo para ver nuestro enemigo interno. Entonces, como también eso se captura, se desilvana, se desteje, porque sigue imperando el patriarcado. Entonces, como desafío permanente es eso, ¿no? No solamente ver la agresión desde afuera, sino también ponernos el espejo y ver el enemigo interior y el colonialismo interno que no quiere tejer, que no quiere la vida y que solamente quiere poder y acumulación también individual. Gracias, Vilma. Finalmente, un mensaje para la sala. Decirle a las y los compañeros que nos están escuchando que desde acá, desde el norte del Cauca, desde el Changualaquihue, el territorio del Gran Pueblo, desde esta vereda que nos acoge ahora, que se llama Quitapereza, acá en Santander de Quilichao, nosotros, como Pueblos en Camino, lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, ¿no? Tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Entonces, esta palabra colectiva que yo comparto, ojalá sea discutida, debatida, criticada y también construida desde los lugares de enunciación de cada quien para tejer esos sueños y esos desafíos hoy frente a la guerra, hoy frente a la muerte, hoy frente al patriarcado y frente a la intención de totalizar hasta estas experiencias que surgen desde los pueblos, ¿no? Entonces, cómo seguir dialogando y cómo seguir tejiendo. Y también invitarlos, si ojalá más adelante pudieran, en el marco de este diplomado, de estos diálogos, participar en los encuentros que hacemos de Pueblos en Camino. Ya los compañeros de IDECA nos confirmaron para mañana, pero más adelante, en la medida que sigamos convocando, también sería bueno escucharlos a estos compañeros y compañeras, cuál es la palabra que también tienen para compartir y para sumar al alimento del tejido de resistencias y de autonomías permanentemente. Muchas gracias.